En el invierno de 1974, en el interior helado de Canadá, la gente hizo lo que siempre hacía cuando la nieve empezaba a caer temprano. Cerraron sus puertas, reforzaron sus ventanas y fingieron no ver quién estaba afuera. Así funcionaba aquella comunidad. Sobrevivir allí significaba pertenecer. Pero esa mañana gris, mientras los camiones cargaban leña y las familias se apresuraban a volver a sus cálidos hogares, un chico de 14 años caminaba en dirección opuesta a la ciudad. Jacob Miller no estaba buscando refugio. Estaba buscando algo que nadie más quería. En la ventana del edificio municipal, colgaba un papel amarillento, suspendido con cinta adhesiva. Propiedad abandonada. Subasta del condado. Valor mínimo, $5. La gente se reía de esa casa desde hacía años. La llamaron mujer condenada. De un viejo error. De un lugar donde nadie se quedó. Jacob abrió su mano. Las monedas estaban demasiado frías para contarlas. El invierno todavía no había comenzado realmente, y esa simple elección iba a cobrar un precio que nadie allí estaba dispuesto a pagar. En el interior de esa región, el invierno no llegó de golpe. Se anunciaba en pequeños carteles que solo los residentes más antiguos sabían leer. El lago congelándose antes, el viento cambiando de dirección, el silencio que se hacía más largo entre un día y el siguiente. Jacob reconoció estas señales. Yo había aprendido observando, no porque alguien me hubiera enseñado. Desde la muerte de sus padres 2 años antes, vivía con sus tíos en una casa estrecha junto a la carretera. No era un hogar, era un acuerdo silencioso. Un plato en la mesa, un colchón delgado en el sótano y una regla invisible: no ocupar demasiado espacio. Habló poco, escuché mucho, y aprendió dónde no era bienvenido. Esa noche nadie gritó. El tío simplemente se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como si esperara un retraso inevitable. Tiene edad suficiente para valerse por sí mismo, dijo. La tía no lo miró. Ella continuó lavando los platos, como si esa conversación fuera un detalle inconveniente del día. Jacob consideró pedir quedarse en el cobertizo. Consideró prometer permanecer en silencio. Pensó en desaparecer por un rato más, pero se dio cuenta de que ya había desaparecido lo suficiente. 10 minutos después estaba afuera. Una mochila en la espalda. $5 en mi bolsillo. La puerta cerrándose sin ira. Lo que más dolió. Esa noche, la ciudad parecía demasiado organizada para alguien como él. Ventanas iluminadas, humo saliendo de las chimeneas, pasos apresurados que nunca se detuvieron. Jacob caminó hasta el final de la calle sin un plan real. Durmió detrás de un viejo almacén de granos y se despertó varias veces con el frío mordiéndole los dedos. A la mañana siguiente fue cuando vio el aviso. Esa casa estaba muy lejos. Todo el mundo lo sabía. Un edificio antiguo, olvidado tras un derrumbe parcial años atrás. Dijeron que un hombre había muerto allí durante un duro invierno. Desde entonces, nadie ha regresado. Los niños evitaron pasar cerca. Los adultos utilizaron el lugar como ejemplo de lo que no se debe insistir. Ese lugar ni siquiera vale el terreno, dijeron. Jacob permaneció mucho tiempo parado frente al periódico. Lo leyó 3 veces. No por dificultad, sino porque necesitaba estar seguro. $5. Exactamente lo que tenía. Nadie pujó en la subasta. Algunos hombres se rieron cuando vieron que la delgada mano se levantaba. El funcionario del condado no hizo preguntas. El martillo golpeó rápidamente, casi torpemente. Cuando Jacob salió con el papel doblado en su bolsillo, nadie lo siguió. Nadie nos advirtió. Nadie intentó detenerlo. El viaje a casa tomó horas. La ciudad parecía pequeña detrás de él. El viento se hizo más fuerte. Cuando el edificio apareció en el horizonte, parecía menos una casa y más un error olvidado en el campo. Techo torcido, paredes irregulares, ventanas vacías. Jacob se detuvo antes de entrar. El frío se filtraba a través del fino abrigo. Sabía que si se daba la vuelta en ese momento, nadie lo juzgaría. Pero también sabía algo más. Ya no había más puertas a las que llamar. Él entró, y en esa decisión silenciosa, sin testigos, finalmente comenzó el invierno. Dentro de la casa, el aire parecía haber sido olvidado por el tiempo. Olía a madera húmeda, a polvo viejo, y a un frío que provenía no solo del clima, sino de la ausencia de pasos, de voces, de cualquier señal de vida.
Jacob permaneció allí durante varios minutos, todavía con su mochila sobre sus hombros. La luz que se filtraba por las grietas del techo formaba pálidas columnas donde el polvo danzaba en silencio. Cada paso hacía crujir el suelo, no de forma amenazante, sino como si la casa se sorprendiera al ser pisoteada nuevamente. Caminaba con la mirada baja, contando sus pasos sin darse cuenta. Una habitación grande, un anexo más pequeño al fondo, techo con agujeros visibles, paredes con secciones faltantes, una esquina con el suelo hundido. No había nada allí, y aún así, era más de lo que tenía el día anterior. La primera noche fue una prueba. Reunió hojas secas y trozos de papel en el rincón menos expuesto, y se acurrucó allí, usando su mochila como almohada. El viento pasaba directamente a través de las grietas. El frío estaba vivo. Tenía garras, dientes. Me robaba el sueño. Jacob no durmió. Él simplemente se resistió. A la mañana siguiente caminó hasta la ciudad, con la misma mochila vacía y los bolsillos ahora completamente limpios. Él no pidió ayuda. Él le ofreció un trabajo. Me tomó un tiempo, pero al final del día, logró apilar cajas para un hombre detrás de un restaurante, a cambio de un sándwich tibio y 3 monedas. Regresó a casa cuando ya estaba oscureciendo. Mordió el pan con calma, como si masticar lentamente pudiera engañar a su estómago. Esa noche durmió mejor, no porque hiciera menos frío, pero porque había demostrado, aunque fuera por un día, que podía volver. Durante la semana, repitió el ciclo. Trabajar, monedas, alimento, tiempo. Y el día que el frío amenazó con nevar por primera vez, Jacob hizo algo que nadie hubiera esperado. Regresó a la ferretería del pueblo. Entró con pasos cuidadosos. El timbre sonó demasiado fuerte para el silencio del lugar. El hombre detrás del mostrador lo observaba por encima de sus gafas. Cabello canoso, manos grandes, ojos atentos. El de la casa, dijo, como si ya lo supiera. Jacob no respondió. Él simplemente asintió. «¿No tienes dinero, verdad?», preguntó el hombre con una voz carente de juicio. «No es suficiente», respondió Jacob, mirando a alguien a los ojos por primera vez. Silencio. Luego el hombre colocó un pequeño rollo de lona y un puñado de clavos doblados sobre el mostrador. «Chatarra, puedes llevártela. Puedo trabajar», dijo Jacob. «Tendrás que hacer más que eso». «Lo sé». En ese momento, sin un apretón de manos, sin un discurso, nació una promesa. La casa ya no estaba vacía, y Jacob tampoco. Los días siguientes los pasó retirando escombros, reutilizando tablones y reforzando paredes con trozos irregulares de madera que encontró en los alrededores. Hizo una escoba improvisada con ramas atadas entre sí. Aisló parte de la habitación con una lona, formando una especie de refugio interior más pequeño y más fácil de calentar. No fue lindo, pero ya estaba decidido. En la ciudad nadie hablaba de ello abiertamente, pero las miradas empezaban a cambiar. Antes lo evitaban. Ahora lo observaban, pero Jacob no se dio cuenta, o fingió no hacerlo. Cada día era una prueba, cada noche era una batalla, y fue perdiendo peso, le salieron callos, y aprendiendo a escuchar el sonido de la madera que aún se mantenía en pie. Ese año el frío llegó temprano, no en forma de tormenta, sino como un asedio lento. Cada día más viento, cada noche hace más frío, cada mañana se hace más difícil levantarse. Jacob se despertaba con el cuerpo rígido y las articulaciones doloridas como si hubieran envejecido décadas en una semana. Los dedos de las manos tardaron en obedecer, y aún así, se levantaría. El refugio improvisado, hecho con lonas y tablones, contenía lo esencial. No estaba calentando, pero él se estaba aislando. Durante el día trabajaba sin descanso. Fue reforzando la estructura poco a poco, utilizando siempre lo que encontraba: trozos de tejado abandonado, restos de vallas antiguas, cuerdas dejadas por los cazadores. Fabricaba herramientas con piedras, alicates doblados y madera seca. No sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero aprendí de mis errores, siempre cometiendo un error. Fue a última hora de la tarde cuando cometió su primer error grave. Al intentar apoyar una viga en el marco de la puerta, colocó el peso de su cuerpo en el lugar equivocado. La madera vieja se desprendió con una grieta seca. Jacob cayó con fuerza, y su hombro golpeó directamente el suelo. Por un momento se quedó sin aliento. Él yacía allí, con los ojos abiertos, mirando fijamente el techo roto.
Sintió que el dolor se extendía por su brazo como un reguero de pólvora. Podría haber llorado. Ella no lloró, pero tampoco se levantó inmediatamente. Él se quedó allí, escuchando el viento que entra. La casa lucha por respirar. Después de unos minutos, se sentó lentamente. Me duele el hombro, mucho, pero no estaba roto. Él se puso de pie, no para continuar, sino para no ceder. Esa noche durmió apoyado en la pared más cálida, envuelto en toda la ropa que tenía. Me dolía el hombro, pero lo que más dolió fue el techo sin terminar. El error obvio, el retiro silencioso del progreso. Al día siguiente regresó a la ferretería. Ray, el hombre de cabello gris detrás del mostrador, lo vio entrar cojeando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó sin moverse. Necesito algo para asegurar las vigas, respondió Jacob con voz seca. Ray observó al niño durante unos segundos. Luego caminó hacia atrás. Regresó con un trozo de hierro doblado y un cinturón de cuero. Eso ayuda. Jacob asintió, pero no tocó los objetos. Yo pagaré, dijo. Lo sé, respondió Ray. La frase fue corta, pero en ese tono cálido había algo cercano al respeto. En el camino de regreso el frío se intensificó. La carretera estaba mojada. El viento era más fuerte. Y ese día, por primera vez desde que había comprado la casa, Jacob pensó en darse por vencido. No por cobardía, pero por agotamiento, porque se dieron cuenta de que el invierno no era solo un enemigo exterior. Entraría por las grietas, sí, pero lo peor fue cuando entré con dudas. Aún así, al llegar a casa, reforzó la pared lateral con los materiales que había traído. Subió de nuevo. Aseguró la viga con más cuidado. Colocó el peso en los lugares correctos. Funcionó. No fue suficiente, pero era suyo, y ahora estaba firme. En los días siguientes, el clima osciló entre gris y blanco. La nieve amenazó, y luego retrocedió, pero el frío nunca cesó. Jacob comenzó a visitar la ciudad solo cuando era necesario, siempre en silencio, siempre con un propósito, y fue en uno de esos viajes que se dio cuenta. La gente empezó a mirarlo de manera diferente, no con piedad, ni siquiera por curiosidad, pero con esa vacilación típica de quien empieza a darse cuenta de que se equivocó en su juicio. En la fila del supermercado, una mujer metió discretamente una manzana en su bolso. En la gasolinera, un hombre dijo, «Si necesitas leña, hay algo sobrante al costado del camino». Jacob nunca respondió con más que un asentimiento, pero él podía ver, y miró. La casa también empezaba a responder. Menos ruido por la noche, entra menos viento. El techo, aunque improvisado, ahora soportaba la ligera nevada que empezaba a caer. Era demasiado pronto para decir que estaba a salvo, pero ya no parecía tan inevitable que muriera allí. La primera tormenta de nieve llegó sin previo aviso, no como publicidad, sino como una emboscada. Durante el día, el cielo se oscureció de una manera extraña. El viento, que ya era helado, cambió de dirección y trajo consigo un silencio denso, como si el mundo contuviera la respiración. Jacob estaba en el bosque poco profundo detrás de la casa, recogiendo ramas caídas. Había ido demasiado lejos. Estaba seguro de que todavía tendría 1 o 2 horas de luz, pero cuando la primera ráfaga trajo una nevada horizontal, comprendió su error. Corrió de regreso hundiendo los pies y empujándolo hacia un lado con el viento. El mundo rápidamente se volvió blanco, sin rastro, sin punto de referencia. La casa parecía haber desaparecido. Las ramas se les resbalaron de los brazos. Mis dedos ya estaban entumecidos, y el miedo regresó como un viejo recuerdo, el recuerdo de no ser buscado por nadie. 15 minutos después, tambaleándose, Jacob divisó la silueta de la casa, una sombra casi imperceptible. Empujó la puerta con su hombro herido. Ella cedió. El viento entró con él, esparciendo nieve por el suelo. Durante varios minutos, permaneció allí arrodillado, respirando con dificultad, congelado, empapado, temblando. Solo entonces se dio cuenta de que el fuego se había apagado. El fuego, tu única defensa real. Intentó encenderlo nuevamente. Las manos no obedecieron. La madera estaba húmeda. Las puntas de sus dedos estaban demasiado blancas. Pasó casi 1 hora intentándolo. Solo entonces recordó la tela guardada en el fondo de su mochila, una vieja camiseta de sus padres. Lo rompió, lo enrolló y lo utilizó como base. Esta vez,
Funcionó. Las llamas regresaron, pequeño, pero robusto. Esa noche, Jacob durmió apoyado contra la pared, con las manos vendadas con trozos de tela, sintiendo todavía el calor que subía lentamente por sus piernas. Él sobrevivió, pero entendió algo nuevo. Allí, cualquier error significaba el final. A la mañana siguiente, cuando el viento había amainado durante unas horas, salió a evaluar los daños. El techo había resistido, aunque a duras penas. La lona estaba rota. La estructura se había inclinado unos grados hacia el oeste. Lo que una vez fue un refugio improvisado era ahora una apuesta arriesgada. Y el invierno apenas comenzaba. Fue ese mismo día cuando escuchó un sonido que venía del horizonte. Bajo, intermitente. Miró por la ventana lateral y vio algo imposible. Una mujer, un hombre y dos niños caminando por la nieve, tropezando, cubierto, aferrándose el uno al otro. Jacob no pensó. Tomó la linterna que usaba por la noche y la colocó junto a la ventana, encendida. Abrió la puerta, aunque entraba frío. «¡Oye!», gritó y su voz se perdió en el viento. La mujer miró. Él señaló. Ellos vinieron. Cuando entraron, vio la gravedad de la situación. El más pequeño de los niños, que debía tener unos 4 años, estaba inconsciente. El hombre llevaba el cuerpo con los brazos rígidos por la tensión. La mujer lloraba en silencio. El mayor, de unos 8 años, miraba todo con ojos enormes y llenos de pánico. Jacob actuó. Reforzó el fuego. Él distribuyó las mantas. Regaló los últimos pedazos de pan que tenía. Él hizo lo que pudo. Él hizo lo que sabía hacer. Pasaron las horas. Y el niño más joven lloró débilmente. Fue entonces cuando Jacob vio a su madre realmente derrumbarse. Alivio. El padre exhausto se apoyó contra la pared y simplemente dijo: «¿Lo salvaste?». Jacob miró a su alrededor. La casa temblaba. La ventana zumbaba con el viento. Pero el fuego ardía. La gente estaba respirando. «No fui yo», respondió. «Fue la casa». Silencio. Se quedaron allí 2 días. La tormenta duró más de lo esperado. Durante ese tiempo comieron lo poco que había. Compartieron historias. Y Jacob, incluso en silencio, comprendió lo que había construido. Un lugar donde nadie podía morir. La mañana en que se marcharon, el niño mayor, Ben, estaba en la puerta. Ella miró a Jacob con algo que no era solo gratitud. Fue asombroso. «¿Vives aquí? ¿Solo?». Jacob asintió. «¿No tienes miedo?». Jacob pensó en las noches, en el frío, en las grietas que volvían, en el silencio que aún persistía allí incluso cuando había voces. «Sí, pero me da más miedo volver a la nada». Ben permaneció en silencio durante varios largos segundos. Luego hizo un gesto discreto y se marchó. Jacob observó hasta que los 4 desaparecieron entre los árboles cubiertos. Cuando la casa volvió a quedar vacía, parecía diferente, como si hubiera comprendido su propio papel. Ahora ya no era solo un refugio. Él fue testigo. La familia se fue, pero algo quedó. En los días siguientes, Jacob notó detalles que antes le parecían irrelevantes. La forma en que el fuego calentaba mejor cuando el espacio estaba lleno. El silencio de la casa ahora parecía estar esperando algo. Y, sobre todo, cómo el viento parecía menos cruel cuando no era él el único que lo enfrentaba. Pero el invierno, él no se rindió. De lo contrario, las siguientes semanas fueron las más difíciles hasta ahora. Una serie de tormentas cortas, seguidas de periodos de frío intenso y prolongados, fuertes nevadas acumulándose en el tejado como una sentencia de muerte. Jacob comenzó a notar ruidos de crujidos durante la noche, sonidos que no venían del bosque, sino del interior de la casa. La madera está cediendo, clavos en movimiento, gritos apagados provenientes de la estructura que lucha por mantenerse en pie. En la tercera noche consecutiva sin dormir bien, una viga se derrumbó a menos de 1 metro de donde dormía. Él no gritó. Se quedó allí parado durante largos minutos, mirando fijamente el trozo de madera roto, el agujero que se extendía hacia el cielo blanco. Fue la casa la que me advirtió: o me reconstruyes, o me entierras. Al día siguiente, Jacob hizo algo que había estado posponiendo. Comenzó a desmontar lo que quedaba de la parte más antigua de la casa. No con enojo, con precisión. Destruir para reconstruir. Esa fue la parte más difícil. No fue como en las películas. Fue lento, agotador y arriesgado.
subiendo, probando el peso de la madera, aflojando clavos viejos con herramientas improvisadas. Estuvo a punto de caerse 2 veces. En una ocasión su pie resbaló y quedó colgando de una viga por la cintura. Perdió el aliento. Se lastimó la costilla. Pero cuando bajó, cargando con los trozos de madera que aún podían reutilizarse, había en sus ojos una determinación de que el frío no podía congelar. La casa no quiso ser salvada. Ella quería ser rehecha. Fue en esa época cuando Ray, el hombre de la ferretería, reapareció. Esta vez, en camioneta. Sin decir nada, se detuvo frente a la casa. Jacob lo observó acercarse lentamente. Ray caminaba como alguien que inspeccionaba, no como alguien que visitaba. «Cortaste esa pared», dijo señalando con la barbilla. «Estaba podrido por dentro», respondió Jacob. «¿Y el techo? Lo haré de nuevo». «¿Solo?» Jacob vaciló. Luego asintió. Ray se quedó en silencio por un momento. Luego abrió la parte trasera del vehículo. De allí sacó una caja de herramientas vieja pero completa, y un rollo de lona negra. «Sobras», dijo. «Yo no lo pedí, no me he ofrecido», replicó Ray. Jacob no discutió. Él simplemente lo recogió. Esa noche, utilizó la lona nueva para cubrir la abertura, selló mejor las esquinas, y durmió por primera vez en días sin el sonido de la casa abriéndose desde adentro. La rutina ha cambiado. Por la mañana cortaba leña, al mediodía reforzó los muros. Por la tarde me encargué del exterior. Por la noche estudiaba los patrones de la estructura a la luz de la lámpara. Cada tabla fue considerada cuidadosamente, cada enmienda probada. Empezó a reconocer los sonidos de la casa como si fueran voces, un ligero crujido cuando se calentó, el suspiro del rayo cuando sopla el viento, el buen silencio, ese que no significaba nada, había cedido el paso. Días después, Ray regresó, esta vez, con alguien más, Linda Harper, y su hijo, Noé, de 13 años. «Su casa perdió la calefacción», dijo Ray. «Nadie ha contestado durante días. ¿Puedo echar un vistazo?» Jacob no respondió inmediatamente. Luego asintió. Fue allí con sus herramientas en la mano, la ropa remendada y con callos en los dedos. Bajó al sótano. Revisó el motor. En menos de una hora, el sistema volvió a funcionar. Noé lo observó como quien ve algo que no comprende del todo. «¿Aprendiste todo esto aquí?», preguntó. Jacob miró sus manos que estaban cubiertas de grasa. Luego, para las marcas en las palmas. «Aprendí porque lo necesitaba», respondió. Linda intentó ofrecer dinero. Jacob se negó. Pero cuando ella insistió, él aceptó clavos y madera. Intercambio justo. En el camino de regreso, el sol ya se estaba poniendo. Y fue allí, caminando solo por la dura nieve, que se dio cuenta. La gente empezaba a confiar. No por lástima, mas porque la casa estaba funcionando. El invierno persistió, pero ya no prevaleció tan fácilmente. La casa ahora tenía ventanas, algunas hechas de vidrio donado, otras de acrílico antiguo adaptado con marcos. El techo resistió. El viento seguía soplando, pero ya no tenía tanta fuerza. Jacob comenzó a dejar la linterna encendida todas las noches en la ventana del frente. No por miedo, sino por costumbre. Una pequeña luz. Un mensaje silencioso. «Hay alguien aquí». Fue un domingo por la mañana cuando ocurrió lo inesperado. Jacob estaba cortando leña detrás de la casa, ya acostumbrado al peso del hacha, los brazos más fuertes, sus manos, callosas como madera viva. Escuchó el sonido de un coche, motor viejo, disminuyendo la velocidad. Al mirar por el costado de la casa, vio el vehículo estacionado, un Ford viejo y desgastado, y entonces reconoció la voz. Jacob era el tío, el hombre que lo había expulsado meses antes. Del lado del pasajero la tía mantenía la mirada baja. En el asiento trasero, cajas, ropa, mantas, un cubo de plástico lleno de comestibles. Jacob no se movió. Él ni siquiera respondió. El tío bajó las escaleras. Pasos lentos, manos en los bolsillos. «La ciudad ha estado hablando mucho de ti últimamente», dijo. «Romper. Lo que hiciste aquí, nadie lo imaginó». Más silencio. Tenía motivos para estar enojado. Hicimos lo que pensamos que era correcto. Cometimos un error. Jacob no reaccionó, ni siquiera lo confirmó. Él no lo negó. El tío se aclaró la garganta. Trajimos algunas cosas, nada más. Solo sobras. Solo unos segundos más.
Luego, con voz seca, necesito ayuda con una cerca en la propiedad. Está dando paso a la nieve. Las palabras salieron como un clavo mal martillado. Deslucido. No hay perdón. Solo una necesidad. Jacob miró el coche. Entonces para el hombre. Y luego respondió. Justo. Puedo revisar eso mañana. El tío asintió. Sin sonrisas. Sin palmaditas en la espalda. Él simplemente se dio la vuelta. Se subió al coche y se alejó lentamente. Jacob se quedó allí durante unos minutos. El viento soplaba a través de su ropa, pero él no temblaba. El hacha todavía estaba en su mano. Pero algo más pesado estaba en otra parte, en su pecho. Allí, por primera vez, alguien que había dado la espalda ahora regresaba. Y no como un héroe, pero como alguien que lo necesitaba. Al día siguiente, Jacob fue al lugar. Él arregló la valla, en silencio. Él trajo sus propias herramientas. Cuando terminó, el tío le dio las gracias. Con solo su cabeza, no se dijo nada más. No hacía falta nada más. De regreso a la casa, Jacob se sentó en el banco de madera que él mismo había construido. Miró el horizonte, las huellas que dejó el coche en la nieve. El cambio moral no llegó en forma de aplausos. Fue una violación del respeto, abierta a la fuerza mediante una serie de pruebas. No se necesitan palabras elegantes. No hay arrepentimientos fingidos. La ciudad vio, él escuchó, y él entendió. Y esa noche, cuando volvió a encender la linterna, Jacob se dio cuenta de que la luz ya no era solo para él. Fue para aquellos que un día también sintieron que no tenían dónde regresar. El final del invierno no trajo flores. Llegó con fugas. Las capas de nieve comenzaron a derretirse, primero en los bordes de los tejados, luego en los campos. El sonido del agua goteando se convirtió en el nuevo sonido de la estación, y con ella, la certeza de que la casa había perdurado. Jacob observó todo en silencio. El suelo, antes duro como una piedra, ahora se estaba ablandando. Las botas se hundieron aún más, y los pájaros, que habían desaparecido, comenzaron a reaparecer. La ciudad también ha cambiado. En el supermercado empezaron a llamarlo por su nombre. Jacob, ha llegado una bolsa de tornillos. Jacob, el señor Collins dijo que tiene tablones adicionales en el cobertizo. Bray ya no esperaba que lo llamaran. Apareció. Él traía material. Ofrecería consejos técnicos con la indiferencia de un padre que no se permite expresar afecto en voz alta. Y poco a poco, otros jóvenes comenzaron a seguir el mismo camino. Una tarde Ben, el niño al que había ayudado durante la tormenta, apareció con una bolsa. Mi padre dijo que puedo venir a ayudar algunas veces. ¿Sabes martillar?, preguntó Jacob. Aún no. Entonces aprenderás. Y así fue. Jacob comenzó a enseñar lo poco que sabía, con paciencia, firmemente, sin colocarse por encima de los demás. Simplemente estaba demostrando cómo lo había hecho. Vinieron también otras personas. Una mujer pidió ayuda con la puerta del gallinero. Un vecino lejano quería reforzar su granero antes de las lluvias. Pagaron como pudieron, con comida, con herramientas, con gestos. Nada era oficial, pero todos lo sabían. Si algo estaba roto, valía la pena intentarlo con el chico de la casa de $5. El faro de la ventana, como empezaron a llamar a la linterna de Jacob, permaneció encendido, no porque lo necesitara, pero porque alguien, algún día, pudo. Fue una tarde fría, a mediados de marzo, cuando Ray llegó con unos papeles. El consejo quiere registrarte, dijo, como proveedor de servicios local. Jacob miró los documentos. El nombre en sí está ahí, impreso con tinta real, letras redondas, firma en blanco. Pero todavía soy solo un niño, murmuró. Lo fue, respondió Ray. Jacob firmó. No hay prisa, sin sonrisa. Simplemente sé firme. Años después, a esa casa todavía la llamaban la casa de los $5. Pero Jacob sabía que ella valía mucho más. No está en valor de mercado, pero en silencio resistido. En un frío derrotado, con su dignidad restaurada, clavó las tablas con sus propias manos. Cada invierno, la linterna permanecía encendida, no como recuerdo, pero como una promesa. Algunos visitantes encontraron la historia inspiradora, otros son simplemente una curiosidad local, pero aquellos que realmente se detuvieron, aquellos que verdaderamente miraron esa estructura torcida, pero firme y honesta, ellos entendieron.
No se trataba de la casa, fue una cuestión de elección. La elección de quedarse cuando irse parecía más fácil, la elección de construir cuando todo a tu alrededor decía que no valía la pena, y lo más importante, la elección de dejar una luz encendida. Para los que aún no han llegado, si esta historia te conmovió, si te recordó algo que casi dejaste atrás, o si se encendiera una luz dentro, no dejes que esa llama se apague. Suscríbete al canal para recibir historias como esta, historias reales, humanas, hechas para quienes necesitan el silencio más que el ruido. Deja un comentario diciendo, también tengo una casa de $5. No hace falta explicarlo. El que entiende, entenderá, y toca la campana, porque a veces solo necesitamos una lucecita encendida en el lugar correcto, en el momento correcto.